Espero que este tema nos haga reflexionar un poco acerca de la realidad que actualmente estamos viviendo en el sentido estricto de la palabra y la verdad. Eh, Al inicio del servicio, Marisol leyó una porción de la Biblia en Eclesiastés capítulo 3. Y fíjese que en estos días yo le decía al Señor, cuando yo me estaba preparando, yo le decía al Señor, yo quiero que los días que el pastor Crispín me brinde su confianza, ¿verdad? Y me dé el privilegio de poder compartir para su iglesia, para nuestra iglesia, el mensaje que venga de Dios. Señor, yo quiero que tú estés presente. Este tema, yo ya tengo tiempo que lo tengo en mi corazón, pero por una u otra razón no se había dado la oportunidad. Y es que yo le decía al Señor, yo quiero que este mensaje pueda transformar vidas, pueda transformar corazones y pueda salvar algún alma que quizá nos estén escuchando en estos momentos. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y desde el jueves que estuvimos en el estudio aquí con el pastor, ah, Dios empezó a moverse con respecto a este tema. Hablamos sobre lo que son los dones y los frutos del Espíritu. Y yo decía, es que sí, es lo que la iglesia necesita escuchar. Desde hace unas semanas yo les he estado diciendo, el mensaje desde el púlpito definitivamente en estos tiempos tiene que cambiar, de alguna manera tiene que cambiar. Y ahorita en la mañana lee esta porción, Marisol, que hace referencia a que todo tiene su tiempo. Y voy a leerles a partir del versículo 7 del capítulo 3 de Eclesiastés. Dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Es decir, que en los hombres se despierte el temor a Dios. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, oiga esto, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Muy acorde a lo que yo voy a platicarles en esta conferencia. Y espero que ustedes entiendan que, como dice su palabra, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Algunos ya tenemos nuestros añitos dentro del Evangelio, dentro del camino de las cosas de Dios. Ya tuvimos oportunidad de tomar lechita del Evangelio, de comer el panecito,
Y muchos de ustedes, igual que yo, ya nos impusimos a comer grandes filetas de la porción de la palabra de Dios, porque ya tenemos conocimiento de lo que se trata es, de lo que es la vida espiritual. Ya tuvimos tiempo de prepararnos. Es más, aún tenemos un poquito más de tiempo para escuchar, leer y orar. Preparar nuestros corazones para lo que ha de venir. Porque lo que ha de venir ya ha sido hecho. Y si nosotros no entendemos de una u otra manera, entonces, si nosotros no afinamos el oído a la palabra del siervo, entonces no se asuste y no se sorprenda si el burro viene y le dice la palabra que usted tiene que escuchar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir autorización y a dejar esto en manos de Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy como hijos tuyos, como congregación, como iglesia Kislev, por tu amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta semana, por la salud, pero sobre todo, Señor, por esta pasión y esta hambre de buscar tu rostro, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Nos das fuerza, energía, intelecto, inteligencia, Señor, para saber que tú eres Dios y que, Señor, todo gira en torno tuyo. Y que, Señor, nosotros nos sujetamos a tu perfecta voluntad y soberanía, que es por sobre todas las cosas. Gracias, Dios. Ahora, Señor, te pedimos que tú permitas que tu Santo Espíritu nos visite, tome control de este momento, de esta palabra, Señor, y que el corazón de tus hijos sea edificado a través de tu santa palabra, Padre. Gracias, Dios. Gracias porque en el entendimiento de que tus tiempos son perfectos, caminaremos sobre esa brecha, Señor. Y pedimos que nos prepares para lo que ha de venir y para lo que debamos hacer en estos tiempos postreros. Sabemos que tu Hijo Jesús está a la vuelta de la esquina, Señor. Prepáranos. Ansiosos estamos, Señor, los que te amamos de verdad, de partir contigo en el momento preciso. Y los que aún no nos preparemos, Señor, prepáranos para vivir lo que debamos de pasar sin negar tu santo nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Y santo, santo, santo eres, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque vives en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hoy hablaremos sobre un tema que puede ser útil para la reflexión, que puede hacernos realizar una introspección y visualizar lo que estamos viviendo en la actualidad respecto a la vida dentro del Evangelio y claro, también fuera del Evangelio. Hoy día nos damos cuenta que la evolución del hombre se ha desarrollado de una manera exorbitante y de una manera aceleradísima. Las costumbres se modifican, la interacción entre individuos, el trato y jerarquías al interior de las familias, todo ha sufrido modificaciones sustanciales y muy visibles. La cotidianidad simplemente ya no es la misma. Hoy en tiempo actual, las costumbres, los tratos y relaciones entre padres y hijos y abuelos ya no es la misma, no al menos la que yo conocí. El día de ayer, platicando con mi nietecita, que ya tiene algunas semanitas con nosotros porque están de vacaciones, yo le daba algunos consejos
para su vida futura. Y yo le decía, hija, usted necesita tener mucho cuidado cómo maneja su vida. Hay muchas cosas que hoy ya han cambiado. Digo, mira, dice, ¿cómo qué, abuelito? Digo, mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba chico, las generaciones anteriores a mí nos enseñaron a que cuando llegamos a la casa del abuelo, que generalmente, al menos en mi caso, no les decíamos abuelos. Es más, algunos ni abuelitos, mucho menos abuelos con, para mí, ese tono un tanto despectivo, ¿no? Abuelo, abuela, abuelitos. No, en mi caso eran mamá y papá. Amá, apá. Yo me acuerdo que yo despertaba en la madrugada, no sé, llorando. Y la que venía era mi, mi abuelita. ¿Qué tiene? Quiero agua. Iba mamá y me traía el agua. Y cuando llegamos a su casa, yo y mi hermano Rigo, y quizás dos, tres de mis primos que eran más o menos de la edad de mis hermanos, de mi hermano Rigo, llegamos a casa de mamá, de mis abuelitos, y era un beso aquí, inclusive hasta en la boca. Apá, y con un gran amor. Abrazos y han visto que los perritos esos que cuando tienen tiempo que no te, que te quieren mucho, como el perrito de Susi, que se vuelven locos, pues así me sentía yo. Pero ese era porque era la demostración del gran amor que sentíamos por aquellas personas, ese gran respeto y esa jerarquía que nosotros aprendimos por nuestros padres. Algunas veces, algunos abuelos, yo veía que les daban beso en la mano, los nietos. Hoy día, no, ahora ya son abuelos. Algunos hasta por los nombres le hablan a sus abuelos. Olvídese darles un beso en la boca, un beso de espinas, yo le decía a mi abuelito, a papá, un beso de espinas, porque pues no se rasuraba todos los días y me calaba. Las cosas cambian. Invariablemente las modificaciones son sustanciables y muy visibles. Lo cotidiano de antes ya no es lo cotidiano de hoy. No sé hasta qué punto sea bueno. La tecnología nos ha rebasado a algunos de una manera impresionante. Y todo esto a fin de que la vida en este mundo sea más cómoda y simplificada en su desarrollo. Es decir, el hombre siempre está actualizando la simplificación de trabajo para que las cosas sean más cómodas y para que las cosas sean más fáciles y nos desgastemos menos físicamente. El asunto es que con esto también nos vamos deteriorando psicológicamente y por ende espiritualmente también se genera un cambio, una modificación. Lamentablemente con este desarrollo intelectual del hombre también se generan algunas modificaciones o alteraciones tanto en la vida cotidiana como en la vida de aquellos que pretendemos o buscamos el desarrollo también de una vida espiritual. En aquellos que estamos convencidos de que el crecimiento y búsqueda de Dios en nuestras vidas hoy en día es fundamental. Es la vértebra de la vida. Ahora bien, la evolución del hombre natural es más que evidente. El mundo secular no deja lugar a dudas sobre su propia evolución, pero en la vida de los cristianos lastimosamente también vemos cosas que no deberían de cambiar.
ya que adaptarnos a las circunstancias de tiempo no es lo que más conviene para el desarrollo de una vida espiritual eficiente y correcta delante de Dios. Yo les quiero mostrar una porción, un video que se ha hecho viral en estas últimas semanas y que en realidad fue el parteaguas para yo dar esta conferencia, que me puse a analizarlo. Inclusive he visto que se hacen hasta memes, burlas, mofa de este video que le voy a pedir que lo ponga para que lo vea. Ya no sube, manita. ¿Ya lo han visto? No. Qué lástima que sí lo alcanzan a escuchar. Ese video, toda la semana antepasada, estaba viendo yo en los mismos medios que decían, el video más visto mundialmente en las últimas 3 semanas. Y si ustedes se dan cuenta, es una alabanza, es una petición. Y si ustedes se dan cuenta, es una congregación que muchas veces, algunas otras congregaciones, podemos tachar de religiosos. Y puede ser que sí, en comparación a lo que nosotros hemos aprendido y como nos han educado espiritualmente. Pero lo que sí nos debe quedar perfectamente claro es que mucha gente de esa realmente está buscando el fuego en el altar. El jueves hablábamos sobre los dones del Espíritu Santo. De entre ellos se mencionaba el gozo. Y tal parece que las doctrinas actuales nos han modificado eso. Y hemos suprimido el gozo de buscar el fuego en el altar, el gozo de bendecir, exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios libremente. ¿Por qué? Por pena. Me van a ver. Aquí no venimos a que nos vean.
Aquí no venimos, disculpen, inclusive, ni a hacer relaciones públicas. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios. La semana pasada, antepasada, nos decía el pastor Crispín, los veo muy apagados, échenme la mano. ¿Y sabe por qué? Se los voy a decir, a mí no me afecta. Y yo pienso que tampoco a él. Pero generalmente para los predicadores, una expresión por parte de la congregación es una demostración de aprobación en cuanto a lo que está impartiendo, compartiendo. Y para las personas que predicamos, que tomamos tiempo, que nos preparamos, que oramos, que ayunamos, para que Dios nos dé la palabra justa y necesaria. Luego venirte, pararte aquí y ver que no pasó nada. No es decepcionante, sino que es cuestionable de nosotros delante de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué no estoy haciendo bien? Entonces, mi hermano, mi hijo Rigo la semana pasada estuvo aquí, antepasada estuvo por aquí. Y yo estaba oyendo ese video. Me dice, oye papá, y eso ya me lo pegaste, ya lo traigo en mi mente. Ya está lo ando cantando. Digo, sí, hijo, porque nosotros somos como unos imanes. Todo lo que viene de parte de Dios entra sin que nos demos cuenta muchas veces. Muchas veces no nos damos cuenta. Invariablemente alguien dice algo y Dios te da algo te queda siempre. Y esa es la pretensión de lo que nosotros hacemos cuando venimos y nos paramos aquí frente a ustedes. No, yo no estoy hablando de una vida religiosa dentro del contexto espiritual. Yo no vengo a imponer ni a modificar conceptos, costumbres, enseñanzas adquiridas con anterioridad ni impuesta por nosotros mismos en cuanto a la adoración, en cuanto a la búsqueda de Dios. Todos sabemos cómo y dónde debemos buscar la presencia de Dios. Como luego yo le digo a la gente secular, ya no somos niños. Y esta es una iglesia madura. Es una iglesia que ya conoce del Evangelio. Estoy hablando del crecimiento, del esforzamiento de nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es de lo que yo estoy hablando. No estoy hablando de que debamos ser así o asá. No, estoy hablando de cómo buscar el crecimiento para reforzar nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. Y desafortunadamente los cristianos nos dejamos envolver muchas veces por las nuevas costumbres, esas nuevas formas en la búsqueda de Dios. Vemos tantas iglesias atiborradas de feligreses, tantos ministerios que en apariencia son bendecidos por Dios. No hablo de cualquier ministerio. Estoy haciendo la observación de lo que yo en el caminar, en el Evangelio, he llegado a ver. Yo crecí en ese tipo de iglesias. Yo crecí en las iglesias donde las gentes se caían y se revolcaban. Danzaban libremente. El centro de alabanza al principio era allá en los 80, 70, 80, cuando iniciamos con aquel galerón que eran las puras paredes, la gente danzábamos hasta que nos cansábamos. En los tiempos de Gilberto Herrera, como copastor. Era la iglesia más numerosa, yo creo, que en la región. Porque había libertad, hermanos. Usted no se limite.
que no le dé pena exaltar el nombre de Dios, que a usted no le dé pena levantar un gloria a Dios, a usted no le dé pena levantar la mano y bendecir el nombre en el momento en que Dios o el Espíritu Santo se lo dé. Y no es cambiar las cosas, es retomar las cosas que la modernidad nos ha quitado de alguna manera. Ese es lo principal que yo quiero que ustedes entiendan ahora. Hay tantos ministerios que en apariencia son bendecidos por Dios porque cuentan con un gran número de seguidores. Seguidores de nuevas enseñanzas, doctrinas que endulzan el oído de la gente que se dice ser cristiana, pero que se acercan porque oyen o les evangelizan, que si se hacen cristianos sus problemas se acabarán, que serán prosperados en sus finanzas, en sus bienes personales, que el marido, la esposa volverá a su lado después de haberse ido a dónde, a quién sabe dónde, o quién sabe con quién. Generalmente nos acercamos a las iglesias porque tenemos una necesidad, porque tenemos un interés de que Dios haga su magia y obre un milagro en esa necesidad que nosotros tenemos. Que posiblemente verán un milagro que esperan Dios se los dará en aquel lugar. Y a lo mejor la petición sea que algún familiar cambie de la noche a la mañana y será como nosotros creemos que deberían de ser porque vamos a la iglesia. O porque a un muchacho le gusta una muchacha que es cristiana y se hace cristiano en cualquier momento sin ser evangelizado. Pero cuando aquella muchacha le dice que no, simplemente se retira. Y sí, la petición o el milagro que nosotros podemos presentar delante de Dios bajo esas circunstancias puede ser posible, siempre y cuando Dios lo autorice, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Pero, y cuando no es del agrado de Dios conceder aquella petición, nuestro semblante cae, nuestro semblante cae, el ánimo desaparece. Y entonces viene la decepción y el cuestionamiento y con ello la desaprobación. Y entonces se genera un alejamiento de Dios de aquella persona. Y muchas veces más fuerte que el alejamiento que generaba o se tenía antes de llegar a esa iglesia. Y entonces es más difícil que aquella persona pueda ser evangelizada de manera correcta y venga a los pies de Cristo y su alma se salve. Esa es una gran realidad. Esa es la realidad de las cosas. Vemos a tanta gente que por pertenecer a una congregación numerosa o que considera que se forma por personas sobresalientes o muy prósperas financieramente y levanta las manos en el servicio y ora y grita más fuerte, ya son más cristianos o espirituales que otros. Ustedes lo han visto. No les estoy hablando de algo nuevo. Hay personas que están en los anuncios de la semana y andan hablando en lenguas. O desde que entran. Y yo me quedaba sorprendido. El oído. Si no estamos ni en la adoración, menos en la administración. Pero es la condición humana. La necesidad de que la gente te vea o la gente piense que es bien cristiano esto. Esas personas viven en su realidad. Ellos crean su propia realidad.
¿Y qué le vamos a hacer? Dice la palabra que el trigo crece con la cizaña. ¿Qué le vamos a hacer? Hay congregantes que tienen su estatus y eso, hay niveles, sí, sí es cierto. Pero hay personas que se atreven a ver de lado a los hermanitos más humildes. Y dentro de las iglesias a veces hacen sus grupitos, 5, 7, 10 familias en las iglesias grandes y son las que se frecuentan. Y muchas veces nos enteramos de que hay hermanitos del otro lado o del otro lado que financieramente están mal, pero hacemos como que no oímos o no nos enteramos. Y generalmente esas familias o hermanitos más humildes son los que más sirven, los que están más dispuestos, son los dispuestos incondicionales. Esa es una realidad abrumadora, que lo vemos cada día, lo vivimos cada día. Y lo menciono no porque lo vea yo en esta iglesia, no, porque a través de ese medio hay gente que lo está escuchando. Aquí en Kislev somos una congregación, una iglesia muy joven. Y como dice su palabra, hay tiempo para todo. Y este es el tiempo de corregir algunas conductas en nosotros como iglesia. Y se lo digo a la iglesia Kislev porque sé que es una iglesia madura, una iglesia que sabe de lo que se trata esto. Una iglesia que no está aquí para aprobar o desaprobar lo que se dice en este lugar. Una iglesia que está dispuesta a escuchar el mensaje de parte de Dios, porque lo que aquí se hace no es de nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento que Dios utiliza para que sus corazones y sus vidas espirituales sean enriquecidas y sean alimentadas conforme a la voluntad de Dios. Pues bien, esa era la realidad de las cosas que conlleva la evolución del hombre y en toda la actualidad. En conclusión, la realidad la creamos nosotros los hombres. A través del intelecto y el conocimiento aprendemos a desarrollar mecánicas que nos faciliten nuestro modo de vida. Hacemos cosas que en apariencia son aceptadas por Dios. Pero la verdad es que las cosas deberían ser diferentes a como las estamos manejando. Hermanos, Dios no envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, a ser humillado, escupido, golpeado. Esos Cristos que nos dejan ver en las iglesias y en las partes donde los tienen los crucifijos, con un Cristo así muy bonito, muy afiladito y con una rayita. No es cierto. La Biblia dice que el Señor Jesucristo no tenía ni rostro. Imagínese usted. ¿Qué imagen podía usted percibir de un hombre que ha sido azotado incansablemente? Si en una pelea de box a veces salen con los ojos cerrados, los labios partidos, por voluntad propia, que Jesús también fue por voluntad propia, pero el propósito fue total y completamente diferente. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, no para facilitarnos la estadía en este mundo, no, mis hermanos,
Esto va mucho más allá de las circunstancias que en la actualidad nos rodean. Cristo vino a salvarnos de la muerte y el sufrimiento eterno, de las garras del abismo que nuestras almas, para que nuestras almas no se pierdan en el infierno para siempre. Ese es el propósito por el cual Dios mandó a Jesucristo. Esa es la razón por la cual usted y yo sabemos que hubo un Señor, un ser, un Dios llamado Jesucristo y vino en este mundo y habitó entre nosotros. Ese es el verdadero propósito por el cual Dios mandó a su Hijo al mundo. No para facilitarnos las cosas de este mundo. No vino para hacer una varita mágica y cumplir los deseos y peticiones de nuestro corazón corrompido. Sí me estoy explicando. Ese es el verdadero propósito de todo esto del asunto espiritual. Vivir en la verdad de Dios, transparente y clara. La verdad de Dios es transparente y clara. Pablo llamó a las escrituras la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. ¿Y cómo le llamamos nosotros? ¿La palabra de quién? Por lo tanto, Dios es la verdad. Y bajo ese contexto, quiero que usted entienda que cuando yo menciono la palabra verdad, es mencionar el nombre de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo confirma esta aseveración de Pablo en Juan capítulo 17, versículos 17 y 19. El versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice santifícalos en la realidad porque tu palabra es real. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. En otras palabras, para que ellos sean santificados en ti, Padre. Salmos capítulo 19, versículo 9 y 10. En este capítulo nos habla sobre las obras y la palabra de Dios. Pero les voy a leer el versículo 9. Dice: el temor a Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El versículo 10 dice: deseables son más que el oro y mucho más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Juan Calvino decía: nada se considera más precioso de Dios que la verdad. Ni nadie puede ser santificado o fortalecido sin la verdad. Siendo esto así, entonces, ¿cuáles son las características de la verdad? Es decir, ¿cómo podemos nosotros entender o discernir o identificar cómo es la verdad? Les voy a mencionar 4 de ellas. Al principio les hice ver lo que la realidad nos rodea. Y les hice ver que la realidad
de lo que vivimos actualmente la creamos nosotros, los hombres. La tecnología, la evolución del hombre. Esa es una realidad lo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos tenido problemáticas? ¿Y cuántas veces no se han cuestionado ustedes? Dicen, bueno, pero es que realmente yo estoy haciendo todo lo posible. La realidad es que estoy trabajando mucho y tengo este compromiso, este pago, esta obligación. Es que la realidad, pero la verdad de las cosas es que muchas veces de nuestras problemáticas y las situaciones, yo siempre se los he dicho a mis hijos, usted sea paciente, ponga las cosas en manos de Dios. Y cuando usted tenga problemas, no los agarre, déjenos que lleguen. Porque muchas veces las situaciones adversas de nuestra vida son tan amenazantes y tan atemorizantes que las vemos llegar, y cuando nosotros disponemos nuestras vidas y nuestra fe y nuestra confianza en Dios y descansamos en Dios, muchas veces de aquí, hermanos, de nuestra propia nariz, ¡pum!, llega la solución. Y de eso, algún día yo les voy a dar un testimonio de lo que les estoy hablando. Un testimonio que ha salvado vidas. Que tengo hijos espirituales por escuchar ese testimonio que algún día yo les voy a compartir. Pero lo que yo les digo es verdadero. Lo que yo hablo aquí, hermanos, miren, les voy a confesar algo. Yo no quiero que usted cambie la imagen de mi persona ante usted, pero yo desde hace mucho tiempo que predico el Evangelio. Y yo no pierdo oportunidad de evangelizar a las gentes donde yo ando. Pero la realidad es que yo no he tenido una preparación académica como los pastores que tienen sus iglesias hechas. Y en algún tiempo yo dije, no, es que yo no he ido al seminario. Incluso en alguna ocasión, un pastor muy querido por mí dio una predicación y lo aseveró. Es que aquí no se debe parar a predicar una persona que no está preparada. A lo mejor lo decía por mí, no sé, no creo, porque él me quería mucho y yo también lo quería mucho. Ya no está aquí en Piedras Negras, mi hermano Miguel, que lo quiero mucho. Y en esa ocasión dije, híjole, no, yo ya no voy a subir a predicar. Pero me fui triste y yo en mis noches, en las madrugadas, yo decía a Dios, Señor, y entonces, ¿como para qué? Pero de alguna manera, sin buscarlo, la verdad de las cosas que viene a mi mente. Bueno. ¿Y cómo es que Pedro y los apóstoles evangelizaban que todavía no tenían el Nuevo Testamento? Todavía no conocían de Pablo. O si conocían, pues no tenían lo que tenemos ahora. ¿Y cómo creen ustedes que ellos evangelizaban o predicaban la palabra de Dios o la palabra de salvación? Que cumplían con la gran comisión. Fácil, en base a la experiencia, porque ellos caminaron con Jesús. ¿Quién mejor que ellos? Entonces yo dije, Señor, si yo te conozco, yo he caminado contigo, tú has mostrado tu gloria en mi vida, tú me has dado lo que tengo, tú me has rescatado de las garras de la muerte, del infierno, tú has cambiado mi vida, has hecho el milagro más valioso en mi familia, que es conservar la vida de mi esposa, la madre de mis hijos.
¿Por qué yo no he de predicar, Señor, lo que tú has hecho en mi vida? Entonces, sepa usted, mi hermano, quizás usted más de las veces que me ve aquí ve que se me quiebra la voz, pero es porque yo hablo desde mi experiencia, desde mi relación con Dios, mi verdadera relación con Dios. Mi realidad del mundo yo no la platico, porque usted me desaprobaría. Aquí donde usted me ve, yo he cometido graves errores en mi vida. He lastimado gentes, que gracias a Dios no han sido cosas honestas, pero todos hemos caminado por una vida de pecado, de errores, todos. Por eso estamos aquí. Pero en esta búsqueda hay que corregir los caminos. Hay que reestructurar nuestra relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mencionar 4 características de la verdad de Dios. No son las únicas, pero son las de las más relevantes. Primero, la verdad es divina. La verdad no es de este mundo. La verdad viene de arriba. En última instancia, toda la verdad es la verdad de Dios. No es lo que la gente pretende o especula que sea. No se determina por encuestas de opinión o encuestas públicas, ni en algo que definan las tradiciones humanas. La verdad solo puede ser conocida por revelación divina. Por lo que nosotros como hijos de Dios permanentemente debemos estar pidiéndole a Dios, aparte de que nos bendiga, aparte de que nos cuide, aparte de que nos fortalezca, que nos dé discernimiento espiritual para saber lo que es real y lo que es verdadero. No se determina y conoce, solo se determina y conoce por Dios a través del Espíritu Santo. ¿De qué mejor manera? Si no es orando, hermano. Es donde nosotros platicamos con el Espíritu de Dios. En la oración, en el ayuno. ¿Cuántas veces por cuestiones de trabajo, hermano, dejamos de comer y venimos almorzando, comiendo y cenando a las 5 o 6 de la tarde? Y no nos quejamos. Y es ayuno forzado. ¿Por qué no es posible que un día usted se levante en la mañana y diga, Señor, no, no es para pedir. Señor, hoy yo te quiero agradecer lo que tú me has dado, lo que tú has hecho. Y por eso, Señor, hoy yo te ofrezco este pequeño sacrificio en ayuno. ¿Lo hacemos? No sé. Ni tampoco pretendo que me diga, sí, yo lo hago, hermano. Porque la verdad, yo nunca lo he hecho. Pero sepa que esta plática que yo estoy teniendo no es nada más para la formación suya. Yo le sacaba la vuelta porque también es para mí. Y hay temas que a la gente pues, no nos gustan, porque la verdad incomoda, pero como edifica. Es como la medicina, a veces amarga, pero cura. Y este tipo de predicación puede ser un poquito así como que raspa, pero salva. Y esa es la pretensión de este tipo de temas.
En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 16 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad es la conexión que usted y yo hoy en día tenemos con Padre e Hijo, porque así lo dice su palabra. De esta manera nos damos cuenta que Dios es la fuente y único autor de toda la verdad. Es decir, el pecado es lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. La salvación es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno son lo que Dios dice que son. No importa lo que el hombre dice u opina, sino simplemente es lo que Dios dice que es. La verdad, la palabra es la palabra ante Dios. Y la verdad de la verdad es Dios. Una palabra de Dios tiene mucho más valor que todos los libros existentes en el mundo hechos por los hombres. En Romanos 3:14 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Aquí es donde yo les digo, lo que el hombre cree en su mente no es la verdad. El hombre tiene capacidad para crear una realidad cómoda, apacible, facilitadora, cómoda, en el sentido estricto de la palabra, pero no es la verdad. Aun y cuando vivamos bien aquí decimos, estoy bendecido por Dios, sí, pero la verdad no es que tú vivas bien aquí. La verdad es que donde tenemos que buscar la manera de vivir bien es allá y no allá. Ojo, ojo. Segundo, la verdad es absoluta. Sin Dios no puede haber ningún absoluto. Sin absolutos la verdad se volvería subjetiva, relativa y pragmática. Sin absolutos, la verdad daría lugar a una mera preferencia personal o cultural. Por otro lado, toda la verdad es absoluta, porque Dios es la verdad absoluta. Esto significa que lo que es de la verdad es la verdad. Y lo que es contrario a la verdad es una mentira. ¿Y el rey de mentiras quién es? El chanclas, Satanás. Entonces, la verdad de Dios es la verdad. Y lo que no es de Dios es del mundo. Es una mentira. Nos dejan vivir en una realidad. Y eso es del diablo. En la Biblia, el término absoluto se refiere a la naturaleza de Dios como ilimitada, independiente de cualquier otra cosa y eterna. Se usa para describir su soberanía, perfección, verdad y eternidad. Dios es considerado el único ser absoluto, ya que no depende de nada y todo depende de Él. El concepto absoluto en la Biblia implica ciertas características, tal y como debe de ser, tal lo que debe tener. Implica que sea independiente, es decir, implica independencia, porque sus decisiones y acciones no están sujetas a condiciones o restricciones externas. Es eterno, la eternidad. Existe fuera de tiempo, sin principio ni fin. Dios es principio y fin.
Alfa y Omega. En Dios no existe el tiempo. Es soberano. La soberanía de Dios tiene autoridad suprema sobre toda la creación, haciendo lo que quiere. Su perfecta voluntad es la verdad que caracteriza de Dios. Es perfecta. La perfección de Dios es completamente puro, santo y justo, sin ninguna imperfección. Y es verdad. Sus palabras y mandamientos son verdaderos y seguros. En el Salmo 111, versículo 4 al 8, aquí nos habla de la fidelidad de Dios y la permanencia de sus mandamientos. Salmo 111, versículos del 4 al 8. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. 111 versículos del 4 al 8. Dice, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hechos en verdad y en rectitud. Aquí nos habla de la fidelidad de Dios y las permanencias de sus mandamientos. En resumen, el concepto absoluto en la Biblia se refiere a la naturaleza de Dios como un ser supremo, independiente, infinito y eterno, cuya palabra es la verdad y cuya autoridad es suprema. Es decir, no hay más allá. A la presidenta de México, ella es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que ese título le da a ella todo el derecho de tomar las decisiones habidas y por haber en cuanto a la integridad y seguridad de nuestro país con las Fuerzas Armadas. Dios es eso, supremo. La verdad es exclusiva y no inclusiva. La verdad es discriminativa, ya que excluye lo que no es verdadero. La verdad es la verdad de Dios. Si la verdad es la verdad de Dios, entonces la mentira es mentira del diablo. El tema de nuestros tiempos en el mundo es si hay una verdad absoluta, que sea una verdad para todos. Es decir, si existe una verdad de parte de Dios, esa verdad tiene que ser para todos. Sin importar quiénes son, dónde viven o qué hacen. La verdad de Dios no discrimina, no ve por un ladito. Aquí todos somos iguales. Decía el pastor Fernando Ruiz de la Rosa, nuestro pastor. Yo les decía a algunos pastores, ¿quién no ha mamado de las ubres del Evangelio en el pastor Fernando Ruiz de la Rosa? Tantos años que lo conocemos, y él decía, no crean hermanos que porque yo tengo 30 y tantos años en el ministerio, yo soy más que usted, que hace un mes que vino y se convirtió a los pies de Cristo. Delante de Dios, todos somos iguales. El que yo tenga un estatus diferente, un estilo de vida diferente, es porque así la vida nos hizo. Y uno de los grandes consejos de Fernando Ruiz de la Rosa que yo siempre decía,
Podemos cometer 1000 errores, pero el consejo principal de Fernando Ruiz de la Rosa decía, lea la Biblia, conozca a Dios. Y es un hombre que cuando está predicando, hermanos, ustedes lo conocen, dice los versículos de la Biblia tal y como debe de ser. ¿Quién sabe cuántas veces ese siervo de Dios ha leído la palabra en su vida? Porque dice, porque la paga del pecado, la muerte. No, 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 no. Y se regresa hasta que recuerda el versículo tal y como viene en la Biblia. Y eso yo lo admiraba. Y así yo quisiera hacer. Un día yo le dije, un cumpleaños, pastor, yo algún día quisiera ser como usted. No, faltan muchas tablas. La verdad. No, ese hombre es un varón de Dios y tenemos que honrar y respetar la investidura. Definitivamente. La verdad, si la verdad de Dios, si la verdad es la verdad de Dios, entonces las mentiras son mentiras del diablo. Les decía, el tema de nuestro tiempo en el mundo es que debe existir una sola verdad para todos, sin importar quiénes somos, dónde viven o qué hacemos. Mucha gente dice que es verdad lo que ellos quieren que sea verdad, porque es su verdad. Afirman que lo que usted cree que es verdad para usted y verdad para mí es verdad. Incluso cuando tenemos definiciones totalmente diferentes, distintas, y seamos de dos mundos totalmente diferentes u opuestos. Hay gente que practica eso. No, no, es que esto para mí es la verdad. No soy niña, no soy niño, soy niña. Y tienes que respetarme si no te levanto cargos. Pero es que en verdad tú eres niña, eres niño. Y si bien es cierto, yo tengo que respetarte, tu derecho, pero tu derecho llega hasta donde mi derecho se aplica. Algo no puede ser verdad y contrario a la vez. En esta definición o visión de la verdad personal o del mundo en general, es de autoengaño. Y aquí la verdad ya no es objetiva. Toda la verdad es una verdad universal. No hay lugar donde la verdad no sea cierto. Es integral, total y completa. Es absoluta, ya que se deriva de un solo Dios. Y la verdad absoluta depende solamente de Dios. La verdad nunca se contradice. Siempre habla con una sola voz y siempre está de acuerdo consigo misma. Sí, consigo misma, en perfecto acuerdo consigo misma. Siempre está en armonía con todo lo demás que dice, ya que cada aspecto de la verdad es congruente con la suma de sus partes. El cristianismo, hermanos, no es una serie de verdades en plural. La vida del cristiano no depende de varias verdades, sino que la verdad de Dios se escribe con B mayúscula. Porque la verdad de la verdad es Dios. Todas las cosas que son verdad se mantienen en relación correcta con Dios, quien es la verdad, ya que la verdad es coherente consigo misma. Tercero, la verdad es objetiva. Esto significa que la verdad no es subjetiva. No se descubre por consentimientos personales ni se determina por intuiciones privadas. La verdad se transmite en palabras de sentido estricto, es decir, en el sentido estricto de palabras las cosas son como son. Somos o no somos.
palabras racionales y se expresan en términos precisos que comunican un significado real, pero también verdadero. La verdad es que hoy estamos aquí y nos decimos cristianos. Pero aquí en Kislev es que no solamente realmente estamos aquí, sino que verdaderamente estamos esperando solamente el momento de irnos. Somos pocos, pero verdaderos. Por lo tanto, la verdad es blanco y negro. Es definida, definitiva y concluyente. No es abstracto, vago o impreciso. La verdad puede ser precisa. No, esta es precisa y puede ser observada, examinada, estudiada, analizada, creída, proclamada y defendida. La palabra y la verdad de Dios debe ser proclamada y defendida. Porque usted y yo formamos parte de esa verdad en este mundo. Eso es a lo que yo hoy vengo a decirles. Tenemos que prepararnos, hermanos. Los tiempos son tiempos finales. Y debemos preparar nuestra vida espiritual y tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones, definirnos. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Porque la verdad es objetiva, imparcial y no partidista. No es grupal. Habla lo mismo a todas las gentes en todos los lugares. La verdad nunca habla de ambos lados de la boca. Es decir, la verdad de Dios, es decir, Dios no habla de ambos lados de la boca. Nunca le dice una cosa a una persona y otra cosa a otra persona. La verdad es la verdad. Aquí está la verdad de Dios. La verdad se dirige a todas las personas por igual. ¿Estamos de acuerdo? Dios no cambia. Dios no se retracta. Su verdad y su palabra es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios da conforme a su voluntad un discernimiento diferente a cada quien de su palabra. De acuerdo a las circunstancias. Dios, las circunstancias de la realidad del mundo las convierte en propósitos en la vida de los cristianos. Cuarta y última. Esto es muy importante. La verdad de Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios es como debe de ser. En la Biblia, inmutable se refiere a la cualidad de Dios de no cambiar en su naturaleza, carácter, promesas y propósitos. Esto significa que Dios es constante y fiel, no sujeto a alteraciones o variaciones en su ser. Dios es como es. Imagínense, si nosotros, como simples terrenales, humanos, pecadores, falladores, infieles, procuramos ser de una sola pieza. Imagínense Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia y tampoco su verdad. Puede ser verdad, no puede ser verdad hoy y mañana no. Dios no cambia. La verdad es la misma hoy, mañana y siempre. Lo correcto es siempre correcto y lo malo
es siempre malo. La sociedad puede tratar de definir la moralidad. La cultura puede tratar de reclasificar sus costumbres. Pero ojo, Jesús no se identificó en sus tiempos. Jesús se identificó con la verdad y no con las costumbres de la época. Jesús fue lo que es y no se adaptó a las costumbres ni a la época. Por eso fue rechazado, porque hablaba la verdad, porque la verdad era Él. ¿De qué nos damos cuenta? De que muchas veces a la verdad le agachamos la cabeza o lo oímos de lado, tratamos de ignorarla, tratamos de restarle importancia porque nuestra realidad es mejor. O tratamos de clasificarla pensando en que, no, a mí me gusta más cómo predica aquel pastor. Este pastor lo ignoro. Dios se vale de cualquier circunstancia y de cualquier persona. Acuérdense que los dones vienen solamente de Dios. Pero ahorita les tengo algo respecto a eso. Lo correcto es siempre correcto y lo malo siempre es malo. Mas, sin embargo, Jesús se identificó como lo que es y no se adaptó a las circunstancias y a la época. La verdad es siempre la misma. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice, afirma lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mundo cambia, hermanos. Reinos se levantan, reinos caen, pero la verdad de Dios permanece inalterable, es permanente, es fija y establecida, es inflexible, invariable y sin tiempo. La verdad aborda las cuestiones del día con una visión penetrante. La verdad es transparente, se muestra tal y como es, no se maneja por abajo de la mesa. Y así es como nosotros debemos de manejarnos, hermanitos, con la verdad, ser transparentes, claros, definidos. La verdad aborda las cuestiones del día con una visión penetrante, nunca es anticuada y jamás obsoleta. En Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice, porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es permanente. Dios es misericordioso, pero Dios es verdadero. Siempre permanece inalterable porque inalterable es nuestro Dios. Jesús nos dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis y la verdad os hará libres. También mismo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de la gracia de Dios y la esencia de Dios, que es la verdad. Efesios 5:27, Pablo refiere que el hombre debe amar a la mujer como Cristo ama a su iglesia. Gloriosa, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Pablo dice que la esposa debe ser honorable, santa y sin mancha. Yo le pregunto, ¿usted forma parte de ese cortejo que nuestro amado Señor Jesucristo está realizando con la novia? ¿Usted es parte de esa novia? De nuevo les digo, si nosotros como hombres, pecadores, exigimos que nuestra novia sea virginalmente pura y sin mancha, ¿por qué nuestro amado Señor Jesucristo no puede pedir eso? La pregunta es, todavía nos falta una lavadita, todavía nos falta. Yo le voy a hacer una pregunta, no la conteste, llévesela a su casa y aléguele a Dios en la noche o en la madrugada cuando usted ore. Estamos viviendo tiempos postreros, hermanos. La cosa esa de los celulares inteligentes, no sé cómo se le llama, el algoritmo ese de que usted dice una cosa y de rato le empiezan a salir, que si habla usted de servicios funerarios y le empiezan a salir una cantidad de agencias funerarias que le ofrecen los servicios, usted habla de escaleras y le empieza, sí, ¿verdad? Esa es la tecnología que nos está rebasando. ¿Qué cree, hermanos? Se me fue lo que les iba a decir. ¿En serio? Es que me voy en las imágenes. Pero mire, hermano, usted puede cantar en pecado. Usted puede evangelizar en pecado. Usted puede predicar en pecado. Liderar algún grupo dentro de la iglesia, en el ministerio, en pecado. Pero lo que yo sí le puedo asegurar a usted, mi hermano, es que en pecado, ni usted, ni yo, ni nadie puede entrar al reino de los cielos. Llévese la tarea. Esta noche pregúntese y pregúntele a Dios, Señor, si tú vinieras hoy, en este momento, ¿me iría contigo? Yo sería de los arrebatados. No sé yo, no sé ustedes, digo yo, no le tengo miedo. Yo solo pido que Dios prepárame. Yo no me quiero quedar. Señor, pongo a mis hijos en tus manos, Señor. Toca su corazón antes de que vengas. Estamos listos, hermanos. En pecado nadie va a entrar al cielo. No nos confundamos, hermanos. No se ilusione con los dones si es que ustedes los tienen. Estos no salvan a nadie. Solo Cristo es quien nos puede dar la salvación eterna. Hay gente que ni siquiera conoce de Dios y tiene dones de sanidad. Es más, han escuchado de manera audible indicaciones y mensajes de Dios, cosa que muchos de nosotros como cristianos deseamos.
Yo, afortunadamente, y yo estoy más que agradecido con Dios porque yo tengo un don, pero no es el don de lenguas, no es el de interpretación, no. Yo a través de los sueños veo las cosas, yo interpreto los sueños, pero no es cuando yo los quiero interpretar que viene la gente y me dice, oye, soñé esto, Rigo, mi hermano, Beto, soñé esto y esto y esto. Ah, para mí es una cosa normal, porque yo empiezo a ver la película. Ah, carnal, mira, es esto y esto y esto y esto. Mis hijos, familiares, el procurador de justicia del gobierno del estado, uno de los agentes del ministerio. Hermano, tuvo mi esposa este sueño así, así, así. Ah, hasta ahorita nadie me ha dicho que no, pero también ha habido sueños que vienen mis hijos y me dicen, oye papá, sueña esto, y simplemente no me llega nada. ¿Por qué? Porque el don no es mío, no es una habilidad que yo he desarrollado, es una cosa de Dios. Y créame que generalmente los sueños que yo interpreto son para edificar o para prevenir, como lo está pasando ahora. Esta es una conferencia de prevención, hermanos, de preparación. Entiéndanlo así. No es de crítica, ni a los otros ministerios, ni a los otros hermanitos. Es para que hoy es el tiempo de preparar nuestras vidas, de preparar nuestra relación con Dios, de prepararnos porque ya nos vamos. No me quiero ir solo. Y si me quedo, pues no, hay de perdido sentirme bien que algún día yo les previne de que prepararan sus vidas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo afirma el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Hermanos, ya voy a terminar. Cuando nuestra realidad la cimentamos en las promesas y bajo la soberanía de Dios, estas a la postre se convierten en propósitos verdaderos de Dios en y con nuestras vidas. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20 dice, Jesús, ustedes van a recordar esa historia, Jesús llama a Pedro y a Andrés su hermano, cuando los vio que estaban pescando, que viendo que en realidad era la realidad de Pedro y su hermano Andrés. La realidad es que ellos eran pescadores, pero la verdad de Dios, la verdad de Jesús, era totalmente diferente. Y les llama a Jesús y le dice, vengan en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Su realidad era una, pero la verdad final era totalmente diferente. La mujer samaritana, la realidad es que ella era una fornicaria, ella vivía en adulterio, pues con quien vivía no era su marido y había tenido 5 maridos antes. Mas sin embargo, la verdad es que por llamado de Jesús fue la primera evangelizadora registrada en la palabra de Dios. La realidad es que era una mujer adúltera, pero fue la verdad fue que es la primera que proclamó de quién era Jesús. Y ahí inicia el nuevo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gedeón, ¿han visto ustedes la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6? Nos habla de aquel varón
esforzado y valiente. Y le dice Jehová, la verdad es que hoy estás huyendo, porque ellos huían de los madianitas que venían y los atacaban y los robaban cada año, y les hacían muchos destrozos en sus bienes, en su ganado y demás. Pero Jehová le dice, la realidad es que ahorita estás huyendo, pero la verdad es que tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel, de los madianitas. Jesús, en Mateo 26, versículo 39, en la oración del Getsemaní, la realidad es que Jesús en esos momentos de oración clamó al Padre para que pasara de sí esa copa. Pero la verdad es que hoy Él y solo Él es nuestro suficiente Salvador. Su realidad era una, su petición era una cosa, pero la verdad es que hoy es nuestro amado Salvador. Y es el que viene. Y ya no viene en plan de paz. Ya no viene a ejercitar y darnos de su misericordia, su gracia. Hermanos, preparemos nuestras vidas y procuremos involucrarnos y meternos en la verdad. Lea la Biblia, pero léala, estúdiela, escudriñela, pida discernimiento para que Dios revele a su espíritu la verdad de la verdad. La clave es la fe, no es negar nuestra realidad. Esta fe es la convicción de que a pesar de nuestra realidad presente, Dios cumplirá su propósito de manera cabal y perfecta en su vida. Hermanos, no nos dejemos envolver por la inteligencia artificial que está invadiendo nuestras vidas. Nos invadió la tecnología, muchos nos tuvimos que adaptar. Pero hoy la inteligencia artificial está creando un sinfín, un número exorbitante de mentiras que nos va a hacer confundir. Y dice la palabra de Dios que aún los escogidos podemos caer. Hay tiempo para todo, lo leímos al principio. Hay tiempo para todo. Este tiempo es para que pongamos nuestras barbas a remojar. Y póngase serio. Es tiempo de definirnos. Es tiempo de decir, somos o no somos. Soy o no soy. Y si todavía no me llegas a aceptar, amado Señor Jesucristo, ayúdame a caminar en tu sendero. Ayúdame, Señor, a que yo el día que tú vengas por tu iglesia, por tu novia, yo forme parte de aquellos que serán escogidos. Porque, hermanos, las cosas vienen complicadas. Y no podemos hacer como que no oímos, como que no vemos, como que no entendemos. Grande mal de los mexicanos es que vemos que el país está cayendo y mientras a mí no me afecte, hay que protesten y digan y pidan los que están afectados hasta cuando me toque. Aquí no aplica. ¿Somos o no somos? En el nombre de Jesús, ¿somos o no somos? ¿Somos o no somos? Que la gracia de Dios nos cubra, que el Espíritu Santo no nos suelte y que la visión y la provisión y el discernimiento de parte de Dios llegue a nuestras vidas lo más pronto posible, porque es tiempo de prepararnos para lo que viene, para el tiempo venidero que ya no es venidero, ya está aquí. El anticristo ya está preparando
La Agenda 2030 para dominar al mundo. Bill Gates está implementando un sistema donde va a desaparecer la moneda, donde se va a ejercer una sola moneda globalmente hablando, donde va a ser un solo gobierno, donde va a ser una sola religión. Y hay que Dios los agarre confesados. Que nos agarre confesados, dijo el otro. Preparémonos, hermanos. De verdad, preparémonos. Y dejémonos de chiquilladas, de estar juzgando y viendo quién está bien y quién no está mal. Póngase bien usted. Y luego después pedimos y queremos que los demás se corrijan. Este es un llamado a la perfección, al reforzamiento de nuestra relación con Dios a través de la oración, del ayuno y de la palabra. Porque va a llegar el día en que usted simplemente le van a hacer esto. No más. O apréndasela como el pastor Fernando Ruiz de la Rosa de memoria, o guárdela en su corazón. Porque los tiempos son complicados. Espero, hermanos, que esta palabra de reflexión haya aportado algo a su vida espiritual, que sea buena, agradable, pero también edificante. De veras lo pido, lo deseo de lo más profundo de mi corazón. Y como les dije, no es una palabra para ustedes, es una palabra también para mí. ¿Ok? Gracias, Padre bendito, por este día. Gracias, Señor, porque tu iglesia ha sido instruida, ha recibido tu mensaje, Señor. Tu instrucción está dada. El compromiso está cumplido, Señor. Ahora, Padre, yo te ruego en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que tú envíes tus ángeles, Señor, y mandes tu Espíritu Santo y visite la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Y que también, Señor, aquellos que forman parte de tus iglesias, donde te buscamos, donde procuramos estar bien delante de ti, para que cuando seamos llamados a tu presencia, seamos aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Queremos ser como la novia, pura, limpia y sin mancha, presentarnos ante ti y que nos amemos, Señor, como nos has amado tú primero. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y yo pido, Señor, que tú abras las puertas de la bendición del cielo y tus bendiciones sean derramadas, Padre. Que las peticiones de mis hermanos sean cumplidas para que ellos vean tu gloria, tu poder, tu misericordia, Señor, y vean que tenemos un Dios verdadero, justo, perfecto, permanente, por siempre y para siempre, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al cual esperamos con ansias, Padre. Con ansias. Apresura los pasos de aquellos justos que deben de venir a tu camino, Señor, para ser elevados juntamente con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca y nos dé la visión y el deseo y el hambre de buscarte de manera verdadera, Señor. Que las apariencias en nuestras vidas terminen para siempre, Señor. Limpia nuestras vidas. Modifica nuestro chip en la mesa, en la manera de buscarte, de adorarte, de servirte, de agradecerte, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás aquí. Y gracias, Señor, porque sé que te has extendido tu mano en la vida de mis hermanos y en mi vida. Bendito sea tu nombre. Te bendecimos, Señor. Y gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos oportunidad de prepararnos, Señor, antes del tiempo que ya está encima. Gracias, Pedro. Esperamos a tu Hijo Jesús con ansias. Esperamos a tu Hijo con ansias. Te bendecimos hoy, mañana y siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén.